Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Buenas noches, queridos amigos. Os hablo desde Ser Vitoria. Bueno, las circunstancias de la vida, las investigaciones, las sorpresas, en fin, la realidad misma nos lleva de un lugar a otro. Pero eso sí, con sorpresas, con historias y con ganas de conectar con todos vosotros. Fijaos, esta noche me han contado una historia hace no mucho tiempo que a mí me ha impresionado porque no había oído muchas parecidas, ¿no? Y en el fondo demuestra que el misterio, que lo sobrenatural, que lo extraño, se viste de muchas formas. Y aunque podamos creer, los que llevamos unos cuantos años, que ya todo está dicho, o que es difícil sorprender la imaginación de alguien, caramba, en una iglesia, esta tarde-noche, alguien, además un excelente profesional, me contaba algo que me ha impresionado. Y a grandes rasgos, porque habrá que investigarlo, y simplemente os lo cuento para que veáis la fuerza que tiene el misterio, que surge siempre de forma inesperada, y que, como digo, hasta los veteranos, ya que empezamos a serlo, nos deja sin palabras. Resulta que esta mágica tierra, donde yo nací, está rodeada, la capital, de pequeños pueblitos, ¿no?, que todavía han guardado su sabor antiguo, y que sea así por muchos años. Pequeños pueblos que además en algunos casos han ido revitalizándose con sangre nueva de gente que ha hecho nuevas construcciones o que ha modificado las que ya había. Es una nueva forma de vivir y es una forma de hacer que el campo no se muera. Y muchas veces, en tantas y tantas venidas familiares aquí a Vitoria, yo me fijaba en muchos de esos pequeños pueblos que todavía siguen siendo imagen de un tiempo remoto. Sus iglesias, sus espadañas, sus pequeñas casas. Y quizá en uno de esos pueblos, en una de esas pequeñas aldeas, ocurrió esto que me han contado. Y es que una familia pudiente, una familia con dinero, qué mejor idea, qué mejor proyecto de vida que tener una segunda vivienda en uno de estos lugares. Y qué enclave, que se lo ofrecían además a un precio módico, a un precio interesantísimo, a un precio casi diríamos como de la crisis. Pues una ermita, una pequeña iglesia. ¿Cuál fue la ocurrencia de esta familia? Modificar la iglesia y convertirla en vivienda. Cosa que seguro que, bueno, podría ser hasta el sueño de algunos de nosotros que nos gusta el misterio. Sería estar en suelo sagrado y en lugar de poder. Pero claro, ¿qué pasó en esa iglesia? ¿Cuál es la historia de esa iglesia? ¿Qué ocurrió en esas paredes, en ese altar? Lo desconocían prácticamente todo y fueron haciendo obras, levantando tabiques, hasta que encontraron algo que también va a ser motivo de debate hoy, esta noche, esta madrugada. Encontraron tumbas. Encontraron nichos. ¿De quién? Como tantas otras veces, ni se sabe ni se sabrá. ¿Qué hicieron? Bueno, dar unas paletadas de cemento y seguir con la obra. La vida es nueva, se renueva y hay que seguir. Y cuando la casa ya era flamante, cuando la pequeña ermita iglesia se había convertido en vivienda casi palacete, empezaron a ocurrir cosas que nos contaban esta misma tarde-noche. La mujer estaba delante del televisor y se veía una especie de velo, de sombra. ¿Algún efecto del ventanal? ¿Alguna proyección de la propia luna? Gente que tampoco tenía el menor interés en estos temas. Y poco a poco esas sombras oscuras, esas sombras casi de forma flamígera, como unas llamas sin luz, se iban apareciendo flotando. A veces en el dormitorio, a veces en los pasillos de lo que fue la antigua iglesia. A veces como si las procesiones, quién sabe si de religiosos de otro tiempo, siguieran provocándose. Investigaremos, os lo prometo. Pero qué bonito es que, sea cual sea el motivo, cuando uno llega a un punto de España, le vienen a saltar nuevas historias. Y historias he comentado con los amigos que van a estar aquí esta noche, y uno de ellos, uno de mis buenos amigos, me decía, caramba, qué sorprendente, ¿no? Y con la misma expresión que seguro que yo le ponía a este hombre que me lo contaba, o a esta pareja que me lo contaba, que es, todavía quedan historias que nos hacen dar un brinco, ¿no? La vieja ermita convertida en casa.
1:14, pues estamos llenos de energía, dispuestos a contar muchas cosas como estas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Nos han contado esta historia. A ti te han dado otros detalles, ¿verdad? Todavía, si cabe, como más que nos hacen casi lanzarnos, ¿no? Sobre, da igual a veces dónde sea el caso, el dato concreto. No voy ahora a la investigación específica, sino a qué maravillosa historia, ¿no? Sí, una historia que parece de las antiguas, ¿verdad? De esos castillos ingleses, y parece que aquí no pueden pasar, pero hoy mismo nos las contaban, y con más miembros de la familia que estaban viendo a través de las ventanas cómo figuras paseaban por los jardines. En principio creían que era un miembro de la familia, la abuela en este caso, pero cuando se daban cuenta que esa abuela no había viajado ese fin de semana allí con ellos, ya empezaron a escamarse. Podían ser intrusos, podían ser ladrones, tampoco era nada parecido. Era una sombra negra que pasaba a través de los ventanales para luego desaparecer. Pues una historia interesante que tiene que ver con el hallazgo casi siempre, esas dinámicas, ¿no?, que se repiten, las obras de buena fe, porque esa gente había comprado en buena lid ese terreno y quería hacer su casa. Pero otras obras también van a llamar nuestra atención. Amigos de Vitoria y de toda España, porque este caso ha roto fronteras y se ha conocido en toda España. Tenemos 2 líneas de contacto fundamentales, Carmen, porque estoy seguro que si hay un caso, un nombre de un niño célebre ya en los últimos años, gracias a lo que hemos hablado de él, y quizá esta noche podamos dar algún dato nuevo, ese es Andresito. Andresito, desde luego, yo creo que no sé quién sería o quién dejaría de ser, pero seguro que no soñó con tal popularidad. Pero es que hay nuevos datos en el corazón, nunca mejor dicho, de Vitoria. Carmen, 2 vías de contacto por si nos quieren escribir o ponerse en conexión con nosotros. Claro que sí, 2 líneas de contacto, 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, y milenio3 con número @cadenaser.com. También, Iker, para que sigan votando por esos libros del misterio. Seguiremos durante la noche haciendo el ranking. 7 libros, 7 grandes libros del misterio. Y aquí tengo amigos que han hecho libros, y libros que merecerían desde luego estar en esa lista, porque nos han abierto los ojos y nos han contado cosas nuevas, que es lo importante. Por supuesto, saludamos a Juan Luis Jiménez, querido amigo, jefe técnico aquí en Ser Vitoria, donde siempre nos tratan con los brazos abiertos. Y además con Juan Luis, si él quiere, igual luego cuento una anécdota, una historia que nos pasó, que también es de esas, y por aquí andaba también otro amigo, de esas que son los grandes expedientes X del programa de los expedientes X. Igual lo contamos a lo largo de la noche, así que os invito a que os quedéis con nosotros. Primera hora que va a ser de conocer muchas cosas, estoy seguro. Y por supuesto luego saludaremos a Yeray Martínez, que estará ya en la nave del misterio con sus músicas, poniéndonos la banda sonora como siempre adecuadísima. Estará por supuesto Carlos Largo, Fermín Agustí, y estarán Juan G. Vallejo y Santi Camacho, que a partir de la segunda hora cobrarán su merecido protagonismo. Por cierto que Santi me viene con una historia que interesa a todo el mundo. Crack del 29. Todo el mundo hemos oído hablar que de repente en Estados Unidos todo se vino abajo, que la gente se suicidaba. ¿Pero qué llegó a pasar de verdad? ¿El mundo estuvo en esa crisis auténtica? ¿Y cómo salieron de ella? ¿Y qué ocurrió de verdad? Lo contamos luego. Y muchas más cosas. Por ejemplo, supermentes. Vamos a tener una entrevista con Mario Crespo, profesor cántabro impresionante de Menéndez Pelayo. Menéndez Pelayo es mucho más que una calle de Madrid, una universidad de renombre. Es un hombre que, bueno, hacía prodigios, pero auténticos prodigios con su mente. Así que hablaremos de supermentes. Pero antes de eso, quiero presentar a mi querido amigo, porque hace poco, paseando por estas calles de noche de Vitoria, desde luego yo no sé cuántos años de amistad con Enrique Chazarra, cuántos programas habrá estado con nosotros, pero algo que nunca habíamos hecho es ver Vitoria, como hemos visto hace unos minutos, a cielo abierto. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Gracias por estar aquí como siempre, gracias por acudir a la llamada. Un placer, ya sabes. Gracias, porque además nuestro compañero Enrique, nuestro querido amigo Enrique, hace una gran labor aquí en Ser Vitoria y en el circuito regional de Euskadi, como siempre con rigor y como siempre contando con los compañeros de A Vivir un montón de historias que aquí tienen una grandísima aceptación. Pero Enrique me ha abierto la puerta del estudio, me ha sacado fuera y caramba, mira que yo nací en Vitoria y aquí estuve hasta los 14 años, pero he visto la ciudad dormida, la ciudad inmensa en su extensión desde aquí. Estamos en pleno corazón de Vitoria. He visto la iglesia, curiosamente, de San Vicente, donde me han contado esta historia. He visto al fondo la Catedral Vieja, de la que tanto hemos hablado y que enamoró a Ken Follett. He visto la Catedral Nueva al otro lado y he visto como una especie de hueco, una zona en obras
que es la que nos ocupa, ¿verdad, Enrique? Eso es, ha sido una visión fantasmagórica, ¿no? El salir a esa terraza, ver Vitoria en una semioscuridad y ver lugar, digamos, del tema que nos ocupa esta noche. Un tema al que mira que le hemos dado vueltas, que le has dado vueltas y que hay nuevas noticias. Y antes de presentar a los otros dos buenos amigos que se unen a esta tertulia, Enrique, voy a intentar resumirlo, pero en un titular. Un edificio emblemático, delegación de Hacienda de Vitoria, se convierte en el año 91, y hemos hablado de eso, en un epicentro de fenómenos extraños de todo tipo que vamos a recordar. Guardias jurados que aseguran que han visto cosas, que han sentido cosas, pero no solo eso, sino que incluso hay filmaciones que siguen siendo polémicas. Se le llega a poner ese fenómeno hasta un nombre. Está en la familiaridad de las apariciones, que se le pone el nombre de Andresito. Se cuentan muchas cosas que yo no he sabido hasta qué punto son verdad o no. Por ejemplo, que Fernando Jiménez del Oso, ni más ni menos, estuvo por aquí investigando, buscando cosas, y que ya se hablaba de enterramientos. Curiosamente, Enrique Chazarra, junto a los buenos amigos que paso a saludar. Julio Corral, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Antonio Arroyo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, estamos aquí, estáis aquí, la tripleta mágica. Bueno, pues ellos ya hablaban de un convento antiguo, una zona con una historia muy anterior, e incluso nos la muestran. Es decir, podemos ver, y muchos vitorianos todavía se me acercan, Enrique, diciéndome que pudieron ver cosas que nunca habían visto, que en algunos de los patios interiores, casi del meollo, ¿no?, de lo que es una zona antigua de Vitoria, había un antiquísimo convento. Bueno, lo que faltaba para este lugar, para esta historia que tiene sus testigos, que ahora recordaremos, es precisamente excavaciones arqueológicas o no arqueológicas, excavaciones, obras y hallazgos. ¿Qué ha pasado? Eso es. Bueno, esta historia había que remontarse también hace 3 años, ¿no? Porque, digamos, se decía hacer un parking subterráneo en la zona de la delegación de Hacienda, un parking para los funcionarios que ahí trabajan, y entonces, lógicamente, un parking subterráneo hay que excavar, no hay otra manera de hacerlo. Entonces, en estas excavaciones, como bien te digo, ocurrieron hace 2 o 3 años, pues ya se empezó a hablar de que han tenido que encontrar por narices restos del antiguo convento de San Francisco. Estamos hablando de un convento de 7.000 metros cuadrados, de 7 siglos de periodo de duración, uno de los más importantes de la zona norte de España. Entonces, a nada que se excave ahí, pues tienen que aparecer huesos, restos, en fin, cualquier síntoma de este convento. Lo que pasa es que en aquella época, digamos, bueno, tampoco trasciende demasiado este tipo de obras, y de alguna manera, pues bueno, el parking se finalizan las obras y ahí se queda el tema. Pero hace cuestión de menos de 2 semanas, siguiendo una remodelación que han hecho en el gobierno civil, que está justo al lado de la zona de Hacienda, excavando en los sótanos, pues los operarios se encuentran con huesos, con una serie de enterramientos. Entonces se paralizan las obras y de alguna manera el juez manda exhumar esos huesos para ver de qué se trata. Llega a paralizarse la obra. Eso es. Entonces, bueno, no ha trascendido mucho la noticia tampoco a nivel de Vitoria, pocos medios han hecho eco de la noticia. Lo que ocurre es que, bueno, los arqueólogos con los que hemos podido hablar y que incluso luego escucharemos, pues tampoco le han dado mucha importancia, digamos, a ese hallazgo, porque realmente estamos hablando que estamos excavando en una zona de mucha carga histórica, con un contenido histórico tremendo. Entonces, a nada que excavemos, como antes decía, pues es fácil encontrar este tipo de huesos. Sin embargo, digamos, como esta zona ya, como tú bien decías, tiene su fama, tiene una reputación, pues por todos esos supuestos fenómenos extraños, por todo esto de Andresito, pues el hecho de que se encuentren ahí unos, digamos, huesos, que igual en circunstancias normales no tendría mucha importancia, pues parece que reaviva otra vez la historia, ¿no? Porque de modo jocoso la pregunta que todo el mundo me hacía, bueno, esos huesos que son de Andresito, ¿no? Te lo decía la gente. Te decía la gente, por eso claro. Te digo. Cuando realmente mucha gente desconoce todavía incluso la historia esa de tan tremenda, ¿no? De ese convento que debió ser enorme. Si hoy en día ese convento existiría, pues ocuparía ese hueco, ¿no? Que desde aquí veríamos desde la terraza de Vitoria. Pues perfectamente resumido y contado. ¿Qué os parece si antes de entrar en debate y que me contéis cosas, escuchamos a Ismael García, el citado arqueólogo, que nos va a contar qué ha ocurrido, qué ha pasado objetivamente, cómo son esos huesos, qué estaban haciendo? Vamos a escuchar su primera declaración. El antiguo cementerio, que se remonta, ya os digo, al siglo XIII, sigue allí debajo, ¿no? El caso es que repetidamente, a lo largo de los últimos 50 años, cada vez que hay una obra de remodelación en ese entorno, aparecen huesos humanos, pero completamente descontextualizados, revueltos, porque las diferentes obras pues van destruyendo aquel antiguo cementerio, y entonces cada X tiempo sucede que pues la gente se lleva un poco las manos a la cabeza porque aparecen huesos humanos, ¿no? Y es debido a estas constantes obras de remoción de ese entorno del antiguo convento.
1:24, estáis en Milenio 3 en la cadena SER, como siempre, emitiendo en este caso de forma excepcional desde SER Vitoria, para toda España y para todo el mundo. Pero el arqueólogo tiene más sorpresas, porque ya hubo encontronazos con otras tumbas hace unos años. En un entorno que preveíamos que nos iban a salir, que coincidía en un espacio donde estuvo el antiguo claustro del convento. Habitualmente los claustros es el lugar donde se entierran los propios monjes, y era posible que nos estuvimos atentos, era posible que nos saliesen enterramientos, pero tuvimos que profundizar muchísimo para llegar a 2 tumbas que fueron las únicas que aparecieron con esqueletos que aparecían en conexión anatómica, es decir, en la posición en la que fueron depositados cuando se produjo el entierro, ¿no? Y esos aparecieron intactos por la sencilla razón que las fosas se hicieron tan profundas que ni siquiera las obras de remoción que se han hecho actualmente consiguieron tocar esos huesos, ¿no? Pero es un caso, digamos, fortuito. El resto del cementerio prácticamente ha desaparecido. Julio, tú conociste bien, investigaste a fondo todo el ambiente que yo no sé cómo calificarlo, si llegó a ser de inquietud o de algo más entre la gente que hablaba de la figura de un niño, también la figura de un hombre mayor, pero sobre todo la figura de ese niño, ¿no? Que es lo que más puede impresionar. Si hiciéramos un resumen a toro pasado, ¿qué se llegó a decir? ¿Qué se llegó a ver? ¿Cómo fue el ambiente? Bueno, ¿qué se llegó a decir y a ver? ¿Y qué se sigue viendo y se sigue escuchando? Porque es un aunque no se le da el boom que pueden tener otro tipo de fenómenos, continúan todavía hay testimonios, todavía la gente ve cosas, escucha sonidos, pero sin embargo no se le da demasiada importancia. Llega incluso un momento en el que los vecinos de los alrededores o la gente que trabaja allí o funcionarios llegan a tomárselo con total normalidad. Es algo que por sorprendente que nos pueda parecer a la gente que no estamos viéndolo a diario, llegan a tomárselo con normalidad. Allí han ocurrido todo tipo de fenómenos. O sea, estamos hablando desde las apariciones, incluidas las grabaciones de vídeo a las que hacías mención anteriormente, y otras muchas que ha habido. Ha habido grifos que se abrían solos, puertas que se cerraban, luces que se encendían, aparatos que se ponían en funcionamiento solos. Y se han dado tanto en personas que estaban solas, personas acompañadas, de día, de noche. Digamos que es un lugar si realmente ocurren todas las cosas, que por supuesto habrá algunas que sean producto de la sugestión, porque evidentemente estamos hablando de un lugar en el que la gente que está allí puede llegar a sugestionarse. Desde luego hay una fenomenología bastante amplia. Es un edificio inmenso, un edificio muy de la época de cuando se reconstruyó, de un modo casi ministerial, imagino amplísimos pasillos, muchas dependencias, y sobre todo a partir del año, si no recuerdo mal, principios de los 90, cuando Prudencio Muguruza da una voz de alarma o se le hace una entrevista y habla de este caso, es cuando se empieza, ¿no?, a rumorear que algo ocurre y salen algunas voces. Pero siempre ha habido dificultad, ¿no?, de conseguir testimonios, y vosotros los tres lo habéis hecho de primera mano. Pero Antonio, si brevemente tuviéramos que decir a la gente que ya había un pasado, ¿qué pasado sería ese? Bueno, tenemos que pensar que el convento de San Francisco se fundó nada menos que cuando Vitoria tenía solamente 33 años después de su fundación. Entonces es uno de los 2 únicos conventos extramuros que había en aquel momento, y su importancia, pues como ya han apuntado bien Julio Enrique, es fundamental. O sea, ¿pero de qué fecha estamos hablando entonces? Estamos hablando de 1214, y bueno, según la tradición lo fundó el propio San Francisco de Asís a su vuelta de peregrinación de Santiago de Compostela. Entonces hablamos de un lugar que ha pasado por muchas vicisitudes, acabó siendo en el siglo XIX incluso cárcel, fue un lugar, tuvo un hospital militar, ha habido, bueno, como digo, ha pasado por muchas etapas que sin duda han dejado su huella, ¿no? Una huella que desde luego para algunos, y aquí estará el debate y luego comunicaremos con el 7640 a ver qué opina la gente, o si tiene más datos, o si saben más cosas, pero hay una cosa importante. ¿Cuál es el testimonio, y abro el debate entre vosotros, que más os ha impresionado investigando este caso? ¿Hay alguno que de verdad hayáis dicho, caramba, esta gente no miente? ¿Y qué es lo que contaba? A mí me ha impresionado, además surgió de una manera muy casual, porque era una mujer que tenía la costumbre, vivía en la zona de la Cuesta San Francisco, cuyas ventanas traseras daban al patio
que actualmente está lleno de vegetación y quedan algunas ruinas de este convento que no se demolieron en su día. Entonces esta mujer tenía la costumbre de altas horas de la madrugada colgar la ropa, a la 1, a las 2 de la madrugada, y oía a un niño jugar, un niño correr. Claro, ella pensaba, qué padres a estas horas tienen un niño jugando, pero luego se ponía a reflexionar y decía, si aquí tampoco se puede jugar, es una zona abrupta, con mucha vegetación, es el típico sonido de patio de colegio. Entonces, tampoco le dio más importancia, sino se quedó con la idea de que, pues algún desaprensivo padre que tiene a un niño por ahí jugando. Y lo curioso del tema es que con el paso del tiempo su hija le comentó lo mismo, ¿no? Oye, yo cuando duermo, porque su habitación daba también en la parte de atrás, resulta que oigo a un niño. Entonces, claro, él se quedó mirando, pues yo también lo escucho. Bueno, pues no, digamos, se quedó ahí un poco el tema. Y casualmente, a raíz de un programa local aquí en Vitoria que se habló de Andresito, que se habló del convento San Francisco, se pusieron en contacto conmigo y de esa manera dijeron, a ver si va a ser el Andresito este que están hablando ahora, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención es que esa historia la sabían durante mucho tiempo y no le habían dado demasiada importancia, y de alguna manera yo hablando con ellas y merodeando en la zona, incluso digamos investigando el lugar in situ, pues te das cuenta que ahí es imposible, ¿no? Que se viera un niño jugar y mucho menos a una pelota, como decían ellos, ¿no? Yo según estaba hablando Enrique, me estaba acordando de una entrevista que tuvimos ocasión de hacer precisamente los dos juntos a un grupo de personal de limpieza que había allí, y más que en sí por el testimonio, yo recuerdo mucho la sensación de auténtico miedo que tenían esas mujeres, ¿no? Estuvimos hablando, si no recuerdo mal, había 4 mujeres. Nos contaban las 4 exactamente la misma historia que también es que hay que tener un poco narices, ¿no? No se les ocurrió otra cosa que hacer una sesión de Ouija mientras trabajaban allí. Entonces, hubo... Eso no lo recordaba yo. O sea, hicieron una sesión de Ouija sabiendo todo lo que había en este lugar. No, siempre se habían comentado cosas. Estamos hablando del periodo anterior a ese boom que hubo a raíz de las publicaciones de las historias de Andresito, y estuvieron haciendo allí una sesión de Ouija en la que les estuvieron dando una serie de datos, el ente o la tabla en sí, por decirlo de alguna forma, una serie de datos que realmente era prácticamente imposible que supiesen, ¿no? Como por ejemplo que las hijas de una de ellas en aquel momento estaban solas en la bañera bañándose, y que pudieron comprobar a posteriori llamando por teléfono, evidentemente preocupadas por si era cierto, ¿no? Aparte, digamos que llegó casi a un punto de poltergeist. Llegó a salir un vaso lanzado a la cara de una. Nos comentaban cómo habían visto también el propio material de limpieza, alguna botella de esas de detergente que tenían que había salido disparada. Y más que en sí por el testimonio, a mí me impresionó muchísimo me llegaron a transmitir el miedo. Gente encargada de la vigilancia, me comentabais hace un momento fuera que también habéis entrevistado, y que a pesar del oficio, ¿no?, que va adquiriendo uno, que yo creo que al final nunca se acaba de adquirir del todo. La primera historia que hemos contado es por eso, ¿no? Porque siempre hay algo que te acaba sorprendiendo. Gente de seguridad avezada, digámoslo así, caramba, que también ha visto cosas. Pues sí, la verdad es que entre todos los testimonios yo estaba recordando el del último guardia de seguridad precisamente que pudimos entrevistar, y la verdad es que lo vi desde un punto de vista muy humano, porque nos llegó a transmitir el miedo que sentía de enfrentarse noche tras noche a cosas como pues lo que comentaba anteriormente Julio, de grifos que se abren, puertas que él mismo cerraba y aparecían abiertas al cabo de un tiempo. Nos comentaba una serie de ruidos, recuerdo, Enrique también seguramente se acordará, trató de describirnos un ruido tan fuerte que él de vez en cuando oía ahí, que no se le ocurrió mejor comparación que decirnos, bueno, tú imagínate que con una grúa eres capaz de levantar un coche una serie de metros y de repente lo dejas caer. Entonces imagínate el ruido tan espantoso que puede producir, un ruido que podrías pensar que se ha caído, pues no sé, parte del techo, ¿no? Bueno, pues él de repente oía eso, y cuando ya se conseguía sobreponer entraba y no había absolutamente nada. Entonces este hombre, en noche tras noche y suceso tras suceso, fue realmente
realmente adquiriendo un pánico a aquel lugar que le hacía que bueno, cada noche al final él llegaba allí, hacía rápidamente su ronda y inmediatamente salía, y prefería pues el frío de la noche de Vitoria, que sabes que es muy intenso, a tener que enfrentarse con aquellos miedos que le estaba provocando. Enrique, ¿queréis añadir algo a este Sí, testimonio? estaba recordando cuando vino por aquí el buen amigo Luis Álvarez, compañero vuestro, a hacer el reportaje para Cuarto Milenio. Se enteró el vecindario de que andábamos por la zona recopilando historias, y una vecina de una de las casas de Portal del Rey, si no recuerdo mal, que resulta que ella la única condición que nos puso es que no quería ser grabada, pero que nos iba a contar algo muy interesante. Y resulta que nos sorprendió la historia porque ella, si no recuerdo mal, y sus 2 hermanas fueron testigos de cómo en una de las habitaciones surgió una especie de cara flotando cerca de una lámpara, hasta tal punto que cogieron un pánico terrible, salieron corriendo, se quedaron las 3 estupefactas con aquella visión y acabaron tirando esa lámpara donde apareció la cara. Quedaba esa parte al patio, efectivamente, dicho, ¿no? Estamos hablando de la zona esa emblemática, pero solo de las zonas de viviendas, porque muchas veces se le está dando mucha importancia, digamos, a los hechos que ocurren en el propio edificio de Hacienda, pero yo creo que si recorreremos es todo el perímetro de lo que de ocupaba vecinos, el convento. eso es, todos los vecinos tienen historias, saben cosillas, tienen algunos fenómenos en sus casas que a algunos les dan más importancia que otros, y además esta mujer, yo recuerdo que se emocionaba hasta tal punto que casi lloraba, ¿no? de recordar esa visión que describía como una especie de pequeña cara con un rostro aquileño, con un resplandor muy particular. La verdad es que nos quedamos así un poco sobrecogidos, tanto Luis como yo, porque la verdad es que se veía que en las palabras de aquella mujer pues no mentía, ¿no? Sobre todo por esa sinceridad, y ella, digo, casi lloraba contando esa historia. A mí me dio la impresión aquel reportaje que también reabrió, ¿no? Y puso el asunto de Andresito, que por cierto, me voy a adelantar, están llegando muchos mensajes a las preguntas de 7640, Carmen, diciendo que ¿por qué Andresito, no? ¿De dónde surge realmente eso? ¿Y quién podría ser? O sea, ¿quién, según vuestras investigaciones, más menos escépticas, más menos volcadas en el tema, testimonios, qué razón hay para un niño, por qué, perdido ahí? ¿Por qué? Pero yo creo que hubo una especie como de catarsis cuando recorristeis toda la zona, porque yo creo que era quizá la primera vez que se hacía, peinar la zona buscando testimonios, y mucha gente empezó a encontrar sentido a cosas que había ido viendo y se compartían con un nexo común, que era ese patio interior inmenso de esa zona que realmente fue en su día el convento. Pero iba la primera pregunta. Andresito, ¿por qué? Lo primero. ¿Quién inventa o genera ese nombre? ¿Tiene algo de real? ¿Lo habéis podido saber? ¿Y quién podría ser? Dentro de la historia y biografía de este lugar, ¿hay cabida para un niño? Hombre, el tema de Andresito tiene una explicación muy sencilla e incluso divertida, ¿no? Resulta que los propios funcionarios de la Delegación de Hacienda pues son conocedores de esta historia, son más o menos creyentes, o algunos se mofan, otros dicen que es cierto, y un buen día, pues bueno, entre los funcionarios, para quitarle hierro al asunto, y en vez de hablar de fantasmas, como sabían que se aparecía un niño, eso es lo que contaba la leyenda o lo que contaban algunos testimonios, pues le decidieron poner ese mote, Andresito. Porque lo que era Podría haber evidente sido es que había Jaimito, un Pepito, niño, ¿no? Sí, porque esto es lo importante, porque luego no se ha contado claro, tanto, que era un niño, porque ¿no? todos los testimonios hablaban de la aparición de un niño, ¿no? Entonces le pusieron ese mote, o sea, no porque sepamos que se llamaba así o porque haya documentación que así lo avale, sino simplemente en vez de hablar de fantasmas en una delegación de Hacienda, pues hablamos de Andresito, y los que sabemos la historia sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Eso es un poco casi la como un explicación. código entre ellos, ¿no? Eso es. Bueno, eso ¿tiene es. explicación para vosotros? ¿Tiene algún sentido? ¿Podemos ubicar esto en esta historia? Pues si me permites, la verdad es que nosotros no hemos llegado a encontrar una constancia documental, digamos, pues de una presencia allí de niños, ¿no? Sin embargo, lo que sí que resulta realmente llamativo es que tanto los vecinos de la zona, que además hay una cosa que sorprende mucho, ¿no? Y es la naturalidad con la que lo cuentan. O sea, allí no ves a nadie que realmente le asuste este tema, ni mucho menos. Te lo cuentan con una naturalidad pasmosa, ¿no? Te hablan pues de que han visto unos frailes, te hablan de los niños, te hablan y es realmente sobrecogedor lo que están contando, ¿no? Pero si te das cuenta, parece que todo está enlazado, se oyen voces de niños, se oye una curiosa psicofonía de que hemos estado detrás durante mucho tiempo, y creo que algún día la conseguiremos, que realizó un policía nacional en la segunda planta de este edificio, y nos contaban que lo que se oía, una psicofonía realizada a las 3 de la mañana, absolutamente en silencio, y lo que se oía era un perfecto patio de colegio. O sea, se oía un colegio en el cual estaban los niños gritando, jugando, chillando, y eso parece ser que tiene siempre un nexo con el pues tema de los fíjate, niños. Antonio, que no sé si Carmen sabrá por dónde voy, pero yo me he quedado un poco así, noche de sorpresas evidentemente, porque en algún lugar, concretamente en un cementerio muy polémico,
en Ávila, con la famosa historia, bueno, famosa que al final fue fraudulenta, ¿no? De las niñas que aparecieron en una tumba. Es una historia que en ocasiones hemos contado y que incluso emitimos. En ese cementerio, que fue elegido para hacer una especie de montaje extraño que nunca hemos acabado de explicar del todo, porque quizá tenía que ver una historia familiar, de querer engañar, bueno, en fin, unas fotos que al final demostramos que eran fraudulentas, pero habían elegido un lugar muy especial, que era un cementerio que tenía una historia muy especial. Y yo, es que cuando estaba escuchando a Antonio Carmen, me acuerdo, y esto es lo que yo viví, y esto no me lo puede quitar nadie, es durante las diferentes visitas a ese cementerio que tenía lo suyo, con el jefe de programas de la cadena SER, otra vez con el jefe de programas y uno de los jefes técnicos, Javier Rodríguez, técnico de la cadena SER, pero una de las primeras veces de madrugada, a estas horas más o menos, en soledad con el jefe de programas de la SER en aquel momento, hicimos unas grabaciones, ¿te acuerdas? ¿Y qué es lo que se oía? Como un patio de niños. ¿Pero qué era el sonido Cuando exacto? no había además absolutamente nada, Pero porque ese cementerio estaba retirado del porque pueblo. además es un sonido que muchos, yo por lo menos, y lo viví aquí en Vitoria, tengo desde la infancia, ¿no? El sonido de un patio de colegio, de una guardería donde tú estás, es algo difícil de quitarse de la mente. Y era ese sonido. Sí, además lo hicimos, ¿te acuerdas que llevábamos varios minidiscs para grabar en minidisc, para grabar también en cinta? El jefe de programas de la cadena SER sabe algo de técnica. Desde luego. Lo pusimos en las condiciones necesarias para que no se colara ningún sonido y efectivamente. Es más, después de escuchar esas voces, que salimos a escucharlas en el coche, cogimos el coche y nos fuimos, no volvimos a entrar a ese camposanto. Nos dio impresión, y es que es verdad, exactamente, voces de niños cantando y jugando. Incluso cuando las analizábamos, no sabemos qué es, repito, pero era como unos niños o niñas haciendo el corro, ¿no? Cantando, sí, como la si típica fuera canción la canción del patio de un colegio, como si estuvieran jugando, mucho barullo, gritos, como algarabía que se oye, gritos más altos, más bajos, como si de verdaderamente estuvieran jugando o a la pelota o al corro o al escondite. No algún dramático, juego parecido. y no oscuro, sino un patio de colegio. Y eso pasó, yo no lo sabía, al parecer grabado, o sea que los testigos al final se convirtieron a veces en investigadores, ¿no? Grabaciones, gente que ha hecho la ouija y la historia de un niño que supuestamente se aparece. Pero no solo eso, sí, queréis iba a decir, luego si queréis repasamos ese último documento que tanto dio que hablar, que es la filmación. Yo no sé si tenemos más datos, no hay más datos, seguimos la pista, qué pasó, qué no pasó. Filmación que provocó unas polémicas también cuando la emitimos, que parecía un niño, pero parecía realmente demasiado claro, o sea, no podía ser, creemos que no podía ser, por lo claro. Pero hay más datos sobre ese niño en concreto, porque lo normal es que fuesen quizá apariciones referentes a ese pasado antiquísimo de un convento. Pero ¿qué pinta en un convento un niño, no? Eso te iba a comentar, porque realmente, documentalmente, rebuscando en los archivos históricos, ahí no consta que haya habido un hospicio, algún tipo de... O sea, niños por medio, ¿no? Realmente hay una gran, digamos, historia de un convento de 7 siglos, pero no consta, ¿no? Como que haya un sí, pero niño en que 7 pinta un niño. siglos en un convento hay mucha gente, las madres cuando no querían tenerlo dejaban a los niños fuera y los frailes en muchas ocasiones ha pasado que los cuidaban y los criaban. Digo leyenda porque claro, documentalmente no está comprobado. El saber popular de Vitoria dice que bueno, que ese niño era un niño maltratado por monjas que había en el convento y tal, ¿no? Pero bueno, eso yo no lo conocí, es una leyenda popular también. Sí, pero es un poco a nivel cuando hablas a la gente, lo que digamos, no sé si al final son bulos para que se van. justificar quizá la historia. Sí, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, documentalmente lo que estamos comentando, no hay nada escrito al respecto, ¿no? de esta cosa. De todos modos, estamos hablando continuamente del niño, pero quizás el hecho de ser un niño, las personas que han tenido ocasión de verlo, impacta más. Pero no solo es el niño el que se ve, ha habido testimonios sobre todo mucho de un anciano, en más de una ocasión acompañándolo. Acompañado del niño. Sí, y siempre es el mismo el niño. Los testigos hablan de un niño muy parecido. Estamos hablando, salvo la filmación de la que estabas hablando, el resto tenemos que basarnos un poco en el testimonio. Igual que ocurriría con una persona que te encuentras en la calle, suele haber variaciones, cada uno lo ve de una forma. Pero insisto, no solo hay el niño. Estaba recordando cuando hablabas antes de Fernando Jiménez del Oso, él vino precisamente a raíz de gente que había visto frailes, o sea, algo totalmente diferente, ¿no? O sea, ha habido bastantes visiones de figuras en la delegación de Hacienda,
pero no solo del niño, aunque quizás es el caso que más impacta precisamente por eso, por ser un niño. Si me permites, Julio, también yo creo que no tenemos que olvidar un testimonio que en su día nos impresionó bastante, que fue el del personal de limpieza. Antes has comentado tú una de las anécdotas, pero a mí me resultó especialmente llamativo que llegaron a tener un problema laboral entre ellas, porque lo que sucedía allí era que el personal de limpieza terminaba sus labores, dejaban pues las oficinas en el estado en el que tenían que dejarlo, cerraban la puerta y a menudo recibían quejas de que las mesas estaban movidas, de que los teléfonos estaban descolgados, de que habían dejado las puertas abiertas, en fin, un sinfín de cosas extrañas, ¿no? Y eso llegó hasta tal punto que lo que decidió la empresa de limpieza fue poner una supervisora cuya única función era realmente certificar que aquello quedaba en perfectas condiciones, ¿no? Lo curioso fue que incluso de esa manera no dejaron de aparecer las mesas cruzadas, las sillas tiradas, en fin, eso es un testimonio que a mí personalmente me chocó mucho. O sea, que se certificó, nunca mejor dicho, que eso ocurría. Oye, ¿y el asunto de los huesos cómo os lo tomáis? ¿Creéis que de verdad puede hablar algo de historia? ¿Que hay que dejarlo en la pura casualidad o la pura cronología de ese lugar? ¿O que algo indica? ¿O que esta historia quiere renacer de alguna forma en este momento por esto? Es decir, en muchos casos hemos encontrado que a posteriori se encuentran cuerpos. ¿Puede haber un nexo o creéis que es arriesgado decirlo? Hombre, yo creo que es arriesgado desde el punto de vista escéptico, como bien sabes, porque es lo que antes comentábamos, ¿no? Que en un lugar con tanta historia, a nada que se excave van a aparecer huesos. Vamos, no es novedad, ¿no? Y más ha habido un cementerio. Eso es. Estamos hablando, mira, para que damos una idea, el convento, según los planos, tenía unos 7.000 metros cuadrados y lo que es la delegación de Hacienda, la comisaría de policía, los antiguos juzgados y el gobierno civil ocupan 900 de esos 7.000. Entonces tú imagínate todo lo que puede haber en ese subsuelo vitoriano que está en un lugar emblemático, ¿no? Entonces, ¿qué nexo puede tener con esta historia? Pues no lo sé. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un contexto tan mágico, misterioso, ¿no? Que la aparición de unos huesos pues siempre es inquietante. Hombre, lo que hay, desde luego, enterramientos, hay constancia de muchísimos, y enterramientos incluso de infantas de Castilla, hay constancia de que están enterrados allí personajes de muchísima importancia. El mayor problema que ha habido allí, probablemente a raíz de la forma en que se demolió ese edificio, es por lo que están causando todos los problemas que tienen ahora mismo los arqueólogos, es porque, pues bueno, por motivaciones políticas se decidió un día poner cargas de dinamita y hacerlo volar por los aires tal y como suena. Es que de una forma suena fuerte, rápida. Suena fuerte. Con lo cual, es que no ha quedado nada y estamos hablando eso de... La gente no se puede hacer a la idea, ni siquiera la gente de Vitoria, de la importancia que tuvo ese convento, las ruinas a las que hacías mención antes, y eso probablemente haya gente en Vitoria que se sorprenda, son las ruinas de una capilla donde dio por primera vez misa un papa en España, que fue Adriano VI. No nada más recibir la noticia de que había sido nombrado papa, decidió ir allí a dar su primera misa como santo pontífice, y todo eso se ha perdido, desgraciadamente. Sí, de hecho hubo una colección de sepulcros góticos, hubo, pues como bien decía Julio, infantas de Castilla, hubo señores de Vizcaya, de Álava, en fin, la historia que tenía encerrada aquel convento y sobre todo aquella iglesia gótica era tan enorme que alguien además lo describió muy bien. Se dijo que aquello fue durante varios siglos el centro de la vida cultural, religiosa y social de Vitoria. O sea, que qué mejor sitio si hubiese esta aparición de ultratumba, y fuese de ultratumba, ¿no? Qué mejor sitio también, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo también estoy muy de acuerdo con Carmen en este sentido, que 7 siglos dan para mucho, y si uno piensa en la ocupación francesa, en el tiempo que se utilizó como cárcel, piensa en las guerras carlistas, en fin, ha podido haber realmente tantísimas cosas en un terreno tan amplio que quizás lo más sensato es esperar una datación y bueno, pues veríamos más o menos a qué época corresponden, y según eso pues podríamos tener algún... Bueno, no hay lugar a dudas que la historia reúne todos los requisitos de misterio, ¿no? Tenemos un convento de 7 siglos derribado en unas condiciones muy polémicas. Que no es normal tampoco que se derribe un convento de esa forma. En los años 30 lo derriban, casi pasa 20 años con ese solar totalmente derribado sin ningún uso, y luego edifican lo que actualmente conocemos, ¿no? Entonces, claro, en la historia da pie a muchas historias de fantasmas, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, y que quizá vengan mucho más atrás en el tiempo que ese año 90 o años 80, ¿no? Sino que vengan
de mucho tiempo antes. 7 siglos dan para mucho, y el 7640 también da para mucho, Carmen. Seguro que preguntan por la filmación también famosa, pero vamos a ver qué respira el público, qué quiere decir, qué quiere comentar. Mira, nos dicen, por ejemplo, que en La Laguna, en el Palacio Lercaro, los vigilantes realizan su misión fuera, en la acera de enfrente. Qué curiosa, fíjate la distancia, ¿no?, entre las Islas Canarias y Vitoria, y sin embargo la acción ante el misterio es la misma. Hospital Pascual de Málaga era un convento y ahora, al parecer, también han encontrado esqueletos. Hola, estoy de ruta, Oviedo, León, Villafranca, Lugo. Ahora voy de vuelta a Oviedo. Si llego a saber que estáis en Vitoria, monto guardia en la SER. Voto a Fulcanelli, nos dicen. Fuimos a hablar con el dueño de la panadería y nos sorprendió la naturalidad con la que hablaba de Andresito. También nos enseñó el patio, y les enseñaría los Andresitos, las galletas, ¿no? Los sí, las galletas que pone Andresito. Bueno, este hombre además es un auténtico figura, porque con total naturalidad hablaba de es una pastelería mítica en Vitoria que da precisamente ese patio, ¿no? Y bueno, hablaba con naturalidad de supuestos fenómenos, pero lo que decía un poco Antonio, ¿no?, con esa familiaridad que no he visto en muchos casos, es lo curioso. Sí, además imagínate estar trabajando a las 5 de la madrugada y los objetos, los pasteles, los productos que él hacía cambiaron de sitio. Y bueno, convivía con ello durante mucho tiempo hasta que apareció Cuarto Milenio y contó la historia, ¿no? Y no me lo contaba con una naturalidad pasmosa. Asombroso. También Luis de Alicante nos dice que siempre que se remueven restos humanos hay apariciones y fenómenos extraños. Enhorabuena por el programa. Me encanta esta historia, felicidades por el programa. ¿Podríais hablar de psicoimágenes? Psicoimágenes no, pero filmaciones muy polémicas sí. Yo no sé, Julio, si podemos hacer una cronología, porque además notamos, ¿no?, que tanto en la televisión como en la radio mucha gente se va uniendo y no tienen por qué saber. Hay un momento, bueno, seguramente, si con mi memoria me equivoque, ¿no?, pero yo recuerdo que era un programa que hacíamos en vivo, no sé si en Bilbao, en San Sebastián, porque fue aquella época de viajes. Por cierto, dentro de poco, amigos de Castellón, preparaos, sí, porque creo que vamos a Castellón. Que la nave viaja a Castellón, sí, a finales de este mes, más o menos. O sea que, amigos de Castellón, poneos en contacto con Ser Castellón de inmediato. Castellón, siguiente parada de la nave del misterio. Lo pasaremos bien. Pero uno de estos viajes, y yo recuerdo que vino Julio, yo creo que también estabas tú, Enrique. Sí, fue en San Sebastián, correctamente. San Sebastián. En el Cursal. Abren un portátil y me ponen una filmación. Y yo me quedo así mirando a Julio y le digo, ¿esto qué es? Y me dice, Andresito, Palacio de Delegación de Hacienda. Y yo decía, no puede ser, o sea, es tan claro que no puede ser. Una especie de niño ensotanado o con una capucha o algo, sí, avanzaba. Como un fantasma típico y tópico, claro, de los de como un fantasma. Casper cualquiera. Entonces el asunto es, ¿se ha sabido algo después de 2 años de esa filmación? ¿Tenéis más dudas, menos dudas? ¿Creéis que intentaron utilizaros para colar un fraude? ¿Creéis que no es fraude? ¿Creéis que todavía hay que seguir indagando? O claro, estamos ante la filmación más rara de la historia de los fenómenos raros en España. Bien, en primer lugar, digo porque creo que no lo habíamos contado hasta ahora. Yo he tenido ocasión de trabajar en la Delegación de Hacienda como vigilante y gracias a eso he tenido acceso a muchísimos datos. Era el secreto mejor guardado hasta ahora, ¿no? Sí. Hasta esta noche a las 52. Pero bueno, anteriormente a esta grabación, creo que recordarás... Por cierto, ¿tú viviste fenómenos? Sí y no. Vamos a ver, yo me he encontrado el hecho de encontrarme cosas cambiadas de sitio. Lo que pasa que siempre asocias... ¿Tú viste los fenómenos que que decía Antonio, de cosas cambiadas que no tenían explicación? Sí, quizás por mi forma de ser yo siempre había pensado que era, pues, que me había equivocado, o sea, recordaba mal donde podía haber dejado yo una cosa, porque estamos hablando de cosas sin importancia, un café, cosas por el estilo que piensas, o al menos yo siempre me he hecho la idea de que pensaba que lo había dejado en un sitio y luego estaba en otro. Pero lo que sí que tuve ocasiones como vigilante de ver una serie de grabaciones anteriores a esta, y creo que ya hemos hablado alguna vez de luces que daban vueltas, sombras, cosas bastante extrañas, porque también otro detalle que es importante comentar, que a tal punto han llegado estos fenómenos que se decidió eliminar la vigilancia presencial en el lugar, dejar únicamente unos sistemas de alarma. ¿Por los fenómenos? Por las cantidades de problemas que había con el personal de seguridad. Es que había gente realmente asustada, como comentaban antes, que se iban, gente que en lugar de estar en la delegación se iba a la comisaría que está justo en la puerta siguiente porque eran incapaces de estar allí solos. Entonces, pues bueno, las grabaciones nocturnas
de allí. Yo he tenido ocasión de ver varias de esas. Hubo una serie de grabaciones a las que hacía antes referencia, de luces y de sombras. Tuvo Fernando Jiménez del Oso también ocasión de verlas. Y estábamos buscando esas grabaciones, a ver si había forma de acceder a ellas, cuando de la forma más casual, la gente es que no se puede hacer la idea de lo casual que fue, se encontró esta grabación de Andresito. Por supuesto, soy la primera persona que ha de reconocer que es algo demasiado claro, pero lo que también tengo claro es que nadie puede plantearse hacer un vídeo de esas características con todos los problemas que podría conllevar. Porque está hecho allí. Está grabado allí, eso está claro. Habría que haber metido a un niño, habría que haber conseguido saltarse todos los sistemas de seguridad que hay, una serie de protocolos que pasan por Bilbao, no pasan por Vitoria. Entonces, jugarse eso para que quede una grabación allí perdida y que de repente lleguen tres locos como nosotros y de la forma ¿no crees, más difícil, Julio, del mundo le haya encontrado? Que alguien nos lo puso ahí como guinda. No. Eso, ponérnoslo a nosotros, no. Hace un gesto, Enrique, sí, porque no, además hombre. tú sabes que ha escrito gente. Sí. Yo recuerdo a un muchacho llamado Josu, si puede ser, que escribía diciendo que ahí había gato encerrado, que al final no sé bien, ¿no? Gato encerrado está claro que hay, lo que pasa que... Hombre, que era un niño y que era humano, está clarísimo. Claro, sí, eso está claro. O sea, es que no hay... O sea, yo creo que hay gato encerrado, saber cómo entró allí. No es desde un punto de vista paranormal. El hijo de uno de los trabajadores, gastando una broma a los demás trabajadores que ya habían vivido cosas extrañas. Es que pueden ser tantas cosas en tantas noches, Julio. No, yo más que nada me refiero que está claro que eso es fraude. O sea, gato encerrado, pero en cuanto que... O sea, ¿por qué han hecho eso? ¿Para meteros un gol? ¿De qué manera? Es decir, nadie vino donde nosotros tomar esta cinta y sabe, luego, oye, pues voy a ir donde Iker Jiménez y Iker Jiménez la va a emitir en 4 y nos vamos a reír todos. No fue el caso tampoco. O sea, la tuvimos celosamente guardada durante una temporada hasta que te la presentamos porque ya no sabíamos por dónde tirar. Entonces, tampoco creo que ese sea el caso. Buscamos la repercusión de ver qué ocurría al emitirla, que lo vieron 2 millones de personas y tampoco nadie saltó ni dijo, ha dicho, yo he hecho el fraude de esta forma, que es muy típico, sí, ¿no? Intentar, no sé. Hombre, Además, es que se metería en un problema, según Julio también, ¿no? Sí, porque no. habría entrado en un edificio oficial por la noche con un niño y tiene, ¿no? grabar unas imágenes. Y también la verdad es que nosotros hemos pasado horas hablando de este tema, intentando encontrar una explicación, y hay que recordar que el edificio de Hacienda, a la izquierda de la puerta, pues hay un retén de la Guardia Civil, y a la derecha uno de Policía Nacional. Es decir, es uno de los edificios, si no el más vigilado de Vitoria. Seguro. Habría que meter a un niño entre semana, a altas horas de la madrugada, disfrazarlo, hacerle pasar por allí unos segundos, y luego las posibilidades de que nosotros llegásemos a coger esa cinta, a tenerla en la mano, eran ínfimas. Entonces, sí, porque además ha sido... esas cintas, si Julio lo puede comentar mejor, cada X tiempo son borradas, ¿no? Es decir, se almacenan en un sitio y cada X tiempo son borradas. Entonces corría el peligro de que esa cinta pudiera ser borrada y nunca la hubiéramos llegado a ver. Sí, desde luego, la casualidad dio que... o no la hicieron, igual no la colaron muy bien, que tampoco descartes esa posibilidad ya con el paso del tiempo. Que a nosotros, mira, con las niñas del cementerio, por eso. doblada. Sí, pero nos la colaron. Hombre, nadie es Superman, ¿no? Y te la claro. Pero aquello ya tenía más trascendencia, fue, digamos, algo más aparatoso, ¿no? Lo del caso del cementerio que estés comentando. Pero en este caso, no ha habido, digamos, una repercusión tan Vamos fuerte, a ver qué más dicen los comentaristas de Milenio 3. Nos dicen, por ejemplo, Rafa, que en el antiguo convento de la Rambla, en Córdoba, concretamente en el Huerto de los Frailes, se encontraron huesos óseos de niños recién nacidos. Restos óseos era porque huesos óseos tienen que ser, claro, evidentemente. Sí. Soy maletero en Calpe, sé de un caso de una mujer que murió y a los años abrieron la tumba y estaba boca abajo y todo arañado. ¿Esto por qué? Hombre, tantos y tantos casos. ¿Quién nos contaba hoy? Claro, sí, nos contaba alguien aquí algún caso de gente que había sido enterrada y bueno, con episodios rarísimos dentro de la tumba, ¿no? Enterramientos en vida, de alguna forma. Hola amigos, en Fuente Ovejuna haciendo obras en el convento, según parece y dicen, se encontró un túnel y huesos de monjes y también de niños. Parece que siempre están relacionados de todas formas los conventos con los restos óseos. Y restos de niños, y también hay mucha leyenda urbana, ¿no? Todos hemos oído la historia de conventos intercomunicados y restos de niños en el medio, ¿no? Que es una de las grandes leyendas urbanas españolas. Mira, eso que has comentado de la llama, José Luis nos dice que lo de la llama, Iker, que él lo ha visto el otro día en el castillo medieval de Alcalá de Guadaira. Era de noche y había luna llena. O sea que, como siempre, y luego seguiremos comentando muchos mensajes, una historia, un hallazgo,
unos huesos, y seguro que seguir investigando, dan motivo para darnos cuenta, por ejemplo, que en todo el país ha habido conventos donde se ha investigado historias raras y han aparecido restos, ¿no? Que son como uno de los elementos, ¿no? del puro y duro misterio, como la historia con la que comenzábamos. Yo espero que tengamos suerte, que tengáis suerte, que podamos saber más, porque estamos ante un gran clásico, eso está claro, y quizá haya más filmaciones, porque la pregunta es, ¿y si no solo es esa? ¿Si no hay más? ¿Y si hay más filmaciones donde sale ese niño? ¿Y si hay algún motivo de esa realidad de ese niño? Hombre, interesante sería ver las que decía Julio anteriores, Ojalá, ¿no? Que ojalá. había luces, que había movimientos. Y hacemos un llamamiento, también ¿no? hay en todas partes cámaras de vigilancia, porque si se han hecho ouijas, si se ha habido movimientos de mesas, lo tenían que haber Tendría que grabado. estar. Lo que pasa es que estamos hablando de periodos muy distintos. El tema de la Ouija, cuando comentaba Enrique o Antonio que iba gente a hacer psicofonías, es un periodo muy anterior. Ahora está, digamos, precisamente por la repercusión, se ha limitado todo eso un poco. Pues no hay tiempo para más, pero bueno, vamos a comentar un par de cositas mínimamente al inicio de la segunda hora y nos despedimos de inmediato.